En este caso nos toca conversar con Moraima, segundo por favor, con Moraima Montiner, quien nos hablará sobre el Cementerio Virgen de Lourdes. Ella es antropóloga, arqueóloga, educadora, investigadora en educación intercultural bilingüe. Fue docente por varios años en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Escuela Autónoma de Bellas Artes del Perú. Ha publicado un libro como continuidad de ritos ancestrales en el Perú, ¿no? Hoy nos hablará sobre la romería de los muertos en el Cementerio Virgen de Lourdes, en el distrito de Villa María del Triunfo. Buenas tardes, Moraima, bienvenida, la escuchamos. Gracias, gracias por invitarme. Sí, el tema que vamos a hablar hoy es sobre la Día de los Muertos en el Cementerio Virgen de Lourdes, ¿no? Yo mandé unos PPTs con unas fotografías, no sé si las tienen, las pueden pasar, ¿no? Bueno, Un minuto, por favor, voy a ubicarlas un segundo. hay unas fotografías del cementerio, ¿no?, que nos podrían ayudar. Perfecto, voy a compartir mi pantalla y continuamos. Listo, aquí la tenemos. Ya. Sí, la pasamos, la mostramos. Este es el cementerio, ¿no? Es un día de... Las imágenes las bajé del internet, pero es todos los años es igual, así de atiborrados son los primeros días. Generalmente el cementerio funciona para esta celebración desde el 30 de noviembre, ¿no? De octubre, perdón, octubre hasta el 3, 4 de noviembre. Seguimos. Es un día que no es un Día de los Muertos, esa es la cantidad, ¿no?, de tumbas que existen. Hay varios sectores, este es uno de los tantos. Pasamos, ¿sí? Ya. También esto es otros sectores. Después del Día de los Muertos quedan así las tumbas, han sido restauradas, limpiadas, pintadas, ¿no? Seguimos. En la parte más alta también todavía existe estas tumbas así de muy sencillas. Avanzamos, avanzamos. Igual, esta señora, por ejemplo, viene desde lejos, ¿no?, para hacer. El, el cementerio funciona más o menos desde el año 60, cuando estos son los pabellones que ha construido la municipalidad, son solamente dos. Seguimos. La venta de alimentos y bebidas. Aquí tenemos dos versiones de venta de alimentos, unos para el muerto, todos son para los muertos. Tenemos las ofrendas que son flores de plástico, pueden ser de papel, de flores naturales. Y bebidas como la cerveza, gaseosas, agua. Pasamos. ¿Ve? Aquí tenemos la cantidad de flores, ¿no?, de todo precio para comprarlas, ¿no? Seguimos. Y las guaguas de pan y los caballitos de pan también, las guaguas para las mujeres y los caballos para los niños. Y también tenemos la venta de carne, ¿no?, en esos cilindros de chinos, y qué sé yo, ahí se hacen los asados, ¿no? Avanzamos. Y la música que nos falta, ¿no? La música hay de arpa, de violín, de acordeón, de todo. Danzantes también, que van y están ahí para contratarlos, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. Ya. A ver, ahí tenemos danzantes de tijera y los violines, ¿no?, que tocan y les pagan una cierta cantidad, 5 soles, 10 soles, tocan una canción o dos canciones, ¿no? Quiero hablarles sobre el Día de los Muertos y vamos a hacer una referencia histórica del cementerio Villa Virgen de Lourdes, ¿no?
El uso del espacio como cementerio surge por la necesidad de sepultar a los seres queridos, especialmente la población de migrantes. En un inicio era un campo abierto con tumbas muy sencillas cavadas en el piso. El lugar es Nueva Esperanza, ¿no? Empieza a funcionar como cementerio posiblemente a partir de la década de los años 50 debido al proceso de migración del interior del país, ¿no? A lo que llaman Matos Mar, desborde popular. El 64 la municipalidad formaliza en realidad no se sabe cuándo empieza los pobladores ahí a hacer sus entierros, ¿no? Pero recién en el año 64 la municipalidad formaliza la actividad de cementerio y realiza algunos trabajos, la construcción de una enorme puerta de fierro, 2 pabellones y empieza a cobrar los derechos de entierro. Este cementerio es también llamado cementerio de pobres por el bajo costo que se pagaba por la inhumación. Ahora ya no es tan barato, ¿no? Está entre los 500 a los 1900, 1800. Tiene un área aproximada de 60 hectáreas y una población de 120.000 tumbas aproximadamente. En realidad no sabemos cuántas hay, ¿no? Ni la municipalidad tampoco tiene el registro cabal de las tumbas, cuántas tumbas están. El uso del espacio como cementerio, como decíamos, costumbres, me referiré a las costumbres funerarias que se expresan el Día de los Muertos. No vamos a hablar sobre el tema de la construcción arquitectónica porque está más relacionada con el aspecto económico, ¿no? Hay 2 aspectos que son muy difíciles de cambiar en una sociedad. Uno es la dieta alimenticia y todo lo que esto significa, la valoración de los alimentos. Por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestra realidad, tenemos alimentos cálidos, frescos, nutritivos, naturales. Y el otro aspecto es la práctica funeraria o conceptos establecidos en la cultura respecto al muerto, la muerte y el mundo de los muertos. Estos 2 aspectos, y algunos otros más, obviamente, viajan con los hombres por donde vayan. ¿Cuál es el concepto de la vida después de la muerte? En la religión popular andina encontramos vestigios de un pensamiento prehispánico, es decir, antes de la evangelización, ¿no? La cultura andina ha integrado muchos aspectos de la religión católica, como el concepto de alma, pero el destino final como el paraíso como premio, el infierno como castigo, aún no está muy claro, ¿no? Hablaremos sobre la ceremonia del Día de los Muertos. De manera general refleja un sincretismo religioso. El evento empieza el 30 de octubre y dura hasta el 3 o 4 de noviembre, según la gente va llegando, ¿no? Porque a veces no pueden trasladarse el día primero, pero la creencia es que todavía los difuntos siguen en sus tumbas, ¿no? Hasta 5 días después. Tenemos una población que viene de diferentes departamentos para visitar a sus muertos, y el otro tipo de visitantes son los que vienen de distintos distritos de Lima, ¿no? La ceremonia tiene prácticamente 3 objetivos: visitar y acompañar al familiar fallecido. Este es un compromiso muy importante de encuentro entre vivos y muertos. El otro aspecto es el alimentar a los muertos. Y el tercero es conversar e informar de los acontecimientos ocurridos en la familia. Cada uno de estos aspectos tienen sus propias formas o normas establecidas. Vamos a hablar un poquito sobre la visita. ¿Por qué visitar al familiar querido y fallecido, ¿no? En las entrevistas que hice en el cementerio, encontré estas respuestas que se las voy a leer. Cita 1, por ejemplo: a mí me enseñaron mis padres que en esta fecha vuelven los muertos para visitarnos. Quieren saber cómo estamos y si aún los recordamos con cariño. La otra cita: este es el único día que puedo visitar a mi esposa. Este día espero con muchas ansias porque sé que ella está aquí y me espera. Este es un señor que
La esposa hace 10 años que ha muerto y hace 10 años que va al cementerio, él vive en el Rímac, y va a visitarlo en silla de ruedas, ¿no? La idea es que el alma del difunto está en algún lugar y es capaz de volver a su tumba en un día determinado. No es el paraíso ni el infierno. Ha vuelto a su pacarina de origen, de donde puede salir y volver. Según los documentos de extirpación de idolatrías y las crónicas, los pobladores prehispánicos, antes de la evangelización, volvían a sus pacarinas de origen de donde salieron y ahí continuaban con su vida normal, tal cual como se hacía en el mundo real. ¿Por qué el alimentar al muerto? El ofrecer comida a los muertos es un acto de afecto, generosidad y aprecio. Se ofrece alimentos que les gustan en vida o que les gustaron en vida. Se sirve un plato adornado generalmente con carnes, puede ser lechón, cuy o algún otro alimento que haya gustado al difunto. Antiguamente se depositaba en las tumbas, ahora ya no se puede hacer eso porque se roban la comida o se comen los perros. Entonces, en la casa muy temprano por la mañana, antes de ir al cementerio, se prepara una mesa con mantel cubierto de vela, con velas, ramos de flores, un vaso de cerveza, agua, vino, chicha. Junto a la tumba se deposita una bolsita con habas y chuños sancochado, llamado chaquilli en quechua, que quiere decir fiambre o refrigerio para el camino. Es costumbre compartir con el muerto junto a la tumba también algunos alimentos. Se brinda la bebida y se echa encima de la tumba pequeñas cantidades de cerveza, licor, chicha, agua, refresco, gaseosa, lo que se está tomando. Se conversa con el difunto, se cuentan chistes, recuerdan pasajes de la vida. ¿Cuáles son los códigos que se consideran mensajes de que el finadito ha estado presente en la mesa y ha consumido los alimentos? La presencia de un moscardón de color verde ingresa haciendo un ruido característico, se posa en el plato y se cumplió el objetivo de la ofrenda. Esta cita: las almitas de los muertos se alimentan del olor. El alma a veces se presenta en forma de una mosca y vuela sobre los platos servidos y luego desaparece. Eso lo podemos ver. Siempre que convidamos a los muertos, aparece la chiririnca. Es una mosca que tiene un abdomen verde y es muy diferente a las moscas comunes. Esa chiririnca es el alma, ¿no?, del difunto. ¿Por qué la conversación con los muertos? Existen varias formas de comunicarse con los muertos. Uno es mediante los sueños, reciben mensajes, consejos, amonestaciones, opiniones, y las opiniones y órdenes que son tomadas como si estuviese vivo el sujeto, ¿no? Otra forma de comunicarse es visitando la tumba, se conversa y se informa al difunto de diversos acontecimientos. Aquí tengo la cita. Aquí está enterrado mi suegro. Era muy bueno. Siempre me decía que me ayudaría con la educación de mis hijos. Mi esposo es el hijo mayor y se porta muy mal. Por eso vengo a conversar con mi suegro para que haga algo por mi familia, sobre todo por mi esposo, que es su hijo. A él le cuento toda la verdad de las cosas que hace su hijo. Él se ha vuelto borracho y malo. A manera de resumen, vamos a ver algunas semejanzas y diferencias. En ambas religiones, la católica y la religión andina o prehispánica, existe la convicción de la inmortalidad del alma. Para el mundo andino y prehispánico existe el camaque, que podría ser su equivalente a alma, pero alma católica en la forma de una cosa inmaterial no es, ¿no? El camaque, ahora ya no se habla de camaque, se habla de alma. El camaque es una energía vital que puede manifestarse en el mundo de los vivos y los muertos, a diferencia del alma católica. En contraste con la religión católica, los andinos creían que todos los seres vivos, hombres, animales, plantas,
después de cumplir su función encomendada en la tierra o en el Caipacha, iniciaban una forma de vida similar al mundo real o Caipacha en sus respectivas pacarinas de origen. Este era un derecho establecido, no había incertidumbre sobre su destino final, si era el paraíso, el purgatorio o el infierno. Las pacarinas de origen son lugares geográficamente ubicables, son lejanos, visibles, están en la cima de las montañas, pueden ser los volcanes. El cielo, el infierno y el purgatorio no tienen un lugar visible, o por lo menos no se puede decir dónde están, ¿no? El Ujupacha es la morada de las principales divinidades como la Pachamama y Acumama, el lugar del misterio donde las semillas se transforman en plantas y frutos. Era un lugar sagrado hasta la actualidad. La religión católica quiso poner el infierno en el Ujupacha y creo que aún no lo ha logrado. En ambas religiones existe la creencia de que los muertos necesitan de los vivos. La religión católica pide oraciones, misas, sacrificios para la salvación del alma. Se espera la resurrección como un proceso colectivo al final de los siglos. Para los andinos, el retorno a su pacarina era un derecho, un acto individual, y necesitaba el suministro de alimentos que debían dar los vivos para darle la fuerza vital al camaque que lograra retornar a su pacarina. Esto del viaje del camaquín es todo un proceso larguísimo que duraba en la época de los incas, y los cronistas nos comentan, está también la extirpación de idolatrías. Es un proceso larguísimo de cómo tiene que retornar ese camaquén a su pacarina de origen. Tiene que pasar por una serie de dificultades, un puente de cabellos, por ejemplo, que es peligrosísimo, que se puede arrancar y no puede pasar y no llegar a su pacarina. Y que el muerto no regrese a su pacarina era una cosa, un problema social, no solamente familiar, porque se convertía en un ser maléfico para la comunidad. Por eso que necesitaba de la ayuda no solo de la familia, sino de la comunidad para que el camaque logre retornar a la pacarina. Es decir, que no había el concepto de sanción y sufrimiento eterno. El infierno, ni el premio, ni el paraíso como premio. Se asumía una vida después de la muerte con las mismas características de un mundo conocido y vivido en el Caipacha. Las mismas personas, la familia, los trabajos, y el sujeto mantenía su identidad. Pertenecía a ello y su comunidad y seguía perteneciendo y viviendo con sus ancestros. Incluso hay relatos en Guamampoma que nos habla de que algunos muertos servían para llevar mensajes, ¿no? A sus ancestros, llevaban comidas, ropa, entonces eran mensajeros. Otro aspecto interesante y muchos antropólogos señalan es el hecho del eterno descanso que la religión católica ofrecía, ¿no? Como una inactividad y como un premio. El tema al parecer no resultaba muy atractivo para los andinos, porque el trabajo se consideraba parte de la vida, momento de alegría, de compartir y socializar. Todos los hombres fueron creados para cumplir funciones en esta vida y aún en la otra. La vida y el trabajo eran derechos, por tanto no tenían que cumplir las funciones que les tocaba, tenían que cumplir las funciones que les tocaba realizar. La muerte se esperaba en la edad adulta, luego de haber cumplido sus funciones a cabalidad. El problema era cuando un sujeto moría joven o en la edad intermedia, ¿no? Entonces requería de una serie de ceremonias para saber por qué había sido, la muerte era considerada como un castigo cuando estaba a la edad, en un joven, ¿no? Pero en un anciano ya había cumplido todo su proceso y le correspondía la muerte. O cambiar de vida, simplemente, ¿no? Un aspecto interesante que se da en la relación hombre vivo, muerto, es la reciprocidad.
Las acciones que se realizan con los muertos era parte de los principios de la reciprocidad. Las funciones que desempeñaban los familiares frente al difunto estaban establecidas según el grado de parentesco. Entonces, según el grado de parentesco, cada uno tenía que participar en el velatorio, en el entierro y en los siguientes procesos después del muerto, ¿no? Era importante esto porque así se cumplía la reciprocidad dentro del ayllu o la comunidad. Creo que aquí me paro un poco. Si hay alguna pregunta, encantada de contestarles. Sí, doctora, justo tenía una consulta que hacerle. Muy interesante su exposición. Fíjese, lo que he podido escuchar hasta este momento está muy enfocado, creo yo, hacia el mundo andino incaico. ¿Hay, digamos, alguna transculturización por la parte muchica u otras culturas precolombinas, algunas costumbres propias de esas regiones que se puedan reflejar dentro de esta tradición? Gracias. Sí, el mundo de los muertos está presente en todas las culturas prehispánicas, mochica, chavín, en todas, porque todas expresan, sobre todo en mochica vemos, ¿no? Como en la cerámica la iconografía nos representa el mundo de los muertos, donde hay danza de esqueletos, eh, toda la escena que pueden hacer los muertos. Los muertos están relacionados con la fertilidad de la tierra en el mundo andino. Lo que no conocemos exactamente, por ejemplo, en lo mochica, en la iconografía se encuentra bastante la relación del hombre y las tumbas de los que se han encontrado, el señor de Zipán, la señora de Cao, nos muestran que hay una intencionalidad funeraria muy rica en todas estas culturas, ¿no? Yo me refiero a las crónicas, pero es extensivo para todas las culturas. Si excavamos cualquier tumba, sea Tiahuanaco, Huari, Mochica, Inca, vamos a encontrar un ajuar funerario que refleja que hay una vida después de la muerte. Si no, no tendría sentido el ponerle en Paracas, por ejemplo, ¿no? Los fardos funerarios, cómo estaban elaborados. Se ha encontrado que son fardos, en los fardos los tejidos estaban hechos exclusivamente para esos muertos. Estaban tan primorosamente trabajados con tanto detalle, era como para que el muerto siguiera en su otra vida manteniendo su estatus con el estatus que había fallecido posiblemente, ¿no? Por eso en arqueología hacemos que las tumbas que están mejor construidas, que tienen una arquitectura fastuosa, un ajuar funerario maravilloso, hace que sean líderes, jefes de su pueblo, ¿no? Y eso nos permite hacer ese tipo de diferenciación. Pero el tema de la muerte y que el hombre muere y que no termina su vida, eso está presente, ¿no? En todas las culturas. Y creo que en México, por ejemplo, estos días hemos visto cómo ha sido la ceremonia de los muertos, con mucha más intensidad que en lo nuestro, ¿no? Cada casa hace su altar en la calle, ¿no? En Piura, por ejemplo, en Todos Santos, las señoras que han perdido a sus hijos tiernos son los angelitos, salen con sus comidas, dulces, caramelos, a invitar a los niños, ¿no? Porque dice que están invitando a su hijo a comer. Su hijo perdido está representado en cualquier niño que pasa por la calle, ¿no? Entonces, tenemos ese concepto de que, y lo que sí no está es que es totalmente diferente a la católica, es que el mundo de los muertos no hay premios ni castigos, ¿no? No hay infierno, no hay paraíso, no hay eterno descanso. Todos tienen que hacer lo que hacen en este mundo
Por eso que su mundo, el mundo de los muertos, le es conocido. Quizá por eso no tenían miedo a morir, ¿no? Porque no estoy en la incertidumbre, ¿dónde voy a ir? Si a sufrir al infierno, voy a ir al cielo, no lo sé. Pero si yo sé dónde es mi destino, incluso veo dónde está mi pacarina de origen, es más fácil, ¿no? Entender el tema de la muerte y saber que me puedo comunicar con mis seres queridos y que ellos también se puedan comunicar, me da mayor tranquilidad al concepto de morir. No es un drama. Yo pienso que así es mejor entenderla, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mire, acá tenemos una pregunta. Nos dicen lo siguiente. ¿Existe paralelismo con otros países de la región? Ya sabemos más o menos cuáles son las costumbres en México, pero quizás en otros países. En otros países, por ejemplo, ¿dónde? En la India. En la India también tienen a forma de alimentar a sus muertos, ¿no? Los chinos siempre ponen un té detrás de la puerta. Siempre hay un altar para sus divinidades y para sus muertos. El alimentar creo que es una cosa generalizada, ¿no? En, el alimentar a los muertos. Yo recuerdo que una vez le pregunté a un andino, le digo, ¿y para qué le das tanta comida y tan rico, por ejemplo, un cuy bien preparado, si este no va a comer? Y me dijo, ¿y tú para qué le traes las flores si ese tu muerto no va a ver? Ah, bueno, sí, pues le dije, pero si no va a ver, ¿acaso para ti tu muerto ve? Ya está cerrado sus ojos, ya no ve, entonces ¿para qué le traes flores? Entonces, a mí me dices que la comida ya no va a comer. Los muertos se alimentan del olor, del sabor, y mi corazón dice que tengo que darle. Ah, bueno, sí, claro, así es, le dije. Y entonces ellos que ponen, no solamente ponen la comida, también ponen flores, también hacen la misa, también hay cantidad de rezadores que van a rezar. El mundo andino no excluye nada, lo integra a su mundo y utiliza la misa, la oración, el rosario, las vírgenes, los santos, todo lo que la religión católica nos da, pero también pone lo suyo, ¿no? No excluye, es incluyente y pone lo suyo y también coge de lo otro, ¿no? En Excelente, todas, doctora. sí, el té, por ejemplo, los chinos, ¿no? A sus muertos nunca les falta una tacita de té. Ujú. Ok. Una pregunta, doctora. Y en base a su experiencia, ¿qué otras costumbres, digamos, finalmente se han perdido en relación a este tema a raíz de la extirpación de idolatrías o que de alguna manera se han transculturalizado de otra manera en la religión católica? Yo creo que lo que más se ha perdido es el concepto del camaque, por ejemplo. Del camaque nadie casi habla en la actualidad. Yo pensé que de la pacarina, del retorno a la pacarina, también se había perdido. Decía, bueno, ya no se hablará de la pacarina, pero hace unos años fui a Huancavelica a hacer un trabajo sobre salud materna. Les cuento esta experiencia que me quedé sentada porque dije, no podía creer. Bueno, entonces la señora no quería ir al hospital de Huancavelica a ser atendida de parto porque ella tenía eclampsia y era un estado peligroso, ¿no? Para su parto. Tenía 3 hijitos. Y le decía, el personal de salud la quería obligar a ir al hospital a atenderse, ¿no? Y la mujer lloraba y no quería, y le echó a la culpa al marido y le dijo, mi marido no quiere. Entonces la enfermera y el médico lo recriminaron al marido, que era un desconsiderado, un así, así, ¿por qué no dejaba a la mujer que vaya? Entonces yo entré al cuarto y le pregunté a la mujer, le dije, y yo es una comunidad quechua, los Chofca, y yo hablo quechua, entonces entré y le pregunté, ¿por qué no quieres ir? Tu marido no te ha dicho eso, pero tú, ¿por qué no quieres ir? Y me dice, no quiero ir porque si me muero, va a ser difícil regresar a mi pacarina. ¿Y dónde está tu pacarina? El cerro que estaba en la comunidad, ahí está mi pacarina. Tendría que deambular, mi alma deambularía por dónde para llegar a la pacarina y yo sufriría mucho sin poder regresar a mi pacarina.
No le preocupaba a los hijos ni dejar a los niños, sino era la angustiaba el no retornar a su Pacarina. Y yo pensé que ese concepto, por ejemplo, del retorno a la Pacarina había desaparecido porque nunca había oído hablar, ¿no? Del volver a la Pacarina, y posiblemente muchos de de estas actitudes en los centros de salud, porque la gente se niega, es por eso. Es por eso, a mí me ayudó el hablar quechua con ella y poder averiguar, ¿no? De por qué era el motivo, porque yo me daba cuenta que no era el marido y ella estaba tan angustiada de no volver a su Pacarina. Entonces, el concepto de Pacarina sigue vigente, sigue vigente. El tema del Camaquén, que para mí también es una cosa medio complicada de entender, en los documentos y en las crónicas está, pero por ejemplo, cuando mueren, en la época inca, hablan los cronistas, cuando moría y la extirpación de idolatrías también nos habla de que el Camaquén sale del cuerpo, algo similar a la religión católica, ¿no? El alma cuando uno muere sale del cuerpo. Entonces ese momento se considera la muerte, cuando el alma abandona el cuerpo. Y en las comunidades donde hacían este problema, por ejemplo en Huarochirí, el Camaquén salía del cuerpo, pero parece que hay otro Camaquén que tiene que incorporarse al cuerpo del muerto para estar presente en la ceremonia de los muertos. Y ese Camaquén es el que va a retornar a la Pacarina. Y el otro Camaque, entonces hay más de una o dos almas, ¿no? Digo yo, camaquenes. Complicado para mí también fue difícil entender cómo funcionaba, porque ahora ya no hablan de Camaque, ¿no? Nadie, por lo menos entre mis entrevistados, nadie me habla ni en Abancay, Apurímac, Puno, Cusco, Huancavelica, nadie me habla de Camaque. Pero cómo funciona, no lo sé. Claro que hay un sincretismo, pero el mundo andino incluye dentro de sus prácticas, por eso está la festividad de las vírgenes, de los santos, pero detrás de eso está la actividad, la creencia religiosa del cerro, la montaña, las rocas, el Señor de Coyoriti, por ejemplo, ¿no? Es una peregrinación que es casi de todo el sur del Perú. Han hecho un templo, está el Señor, pero hay dos momentos de festividad ahí. Durante el día es la religión católica con las misas, los bautizos, matrimonios, confesiones, comuniones y todo lo que la religión católica hace. Y en la noche es la festividad andina, ¿no? En que los upucos traen el hielo, se hace el intercambio de alacitas, se hace las ceremonias propiciatorias, que nada tiene que ver con la religión católica. Doctora, una pregunta. En base a su experiencia, ¿qué diferencias ha podido identificar usted, por ejemplo, en su enfoque respecto a los muertos por el lado andino, por el lado selvático, por el lado costeño? ¿Son similares? ¿Hay diferencias sustanciales? Hay diferencias, hay algunas diferencias. Los selváticos, por ejemplo, son 47 comunidades étnicas diferentes, con lenguas y culturas diferentes. Y cada uno tiene su propia particularidad de entender la vida y la muerte. No se puede generalizar que los ayánicas con los shipibos, con los aguajún, sean iguales, ¿no? Pero sí hay una cosa común a todos, que hay una vida después de la muerte. En unos grupos étnicos aparece que el muerto se reencarna en un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces no se puede cazar un determinado animal. O este se reintegra en el río o se transforma, eh, pero siguen comunicándose con los muertos. Por ejemplo, en los aguajún tienen una práctica bien interesante. A las 2, 3 de la mañana cuando despiertan,
cuentan sus sueños, socializan en la maloca, conversan de sus sueños, interpretan sus sueños, analizan sus sueños. Hasta antes de hacer eso no salen de la maloca. Toda la familia participa para explicar el sueño. Eso me parecía interesante. Los andinos también comparten sus sueños, interpretan sus sueños, socializan sus sueños y comentan, ¿no? Entonces todos saben qué ha soñado y cuál es el significado, posible significado del sueño. ¿Sí? Sí, doctora, parece interesante. Tenía otra pregunta, disculpe que le pregunte tanto, pero es un tema que a mí me apasiona porque me hubiera gustado ser arqueólogo, la verdad, y antropólogo. Es un tema que justamente coincide con una frustración que tengo y que ojalá algún día la pueda realizar. Estás para estudiarlo. Sí, doctora. Hay una cultura de la que se habla bastante, ¿no? De del señor de Zipán. En ese contexto, por ejemplo, quería que usted me ilustrara si hay alguna relación, por ejemplo, con los chipchas, porque tienen como pareciera que tuvieran una raíz muy común en ese sentido, incluso cuando se habla de la muerte y más allá, inclusive se puede reflejar en su orfebrería. Hasta incluso se dice en Colombia que los chichos realmente bajaron por la costa y fueron los que realmente formaron o tuvieron participación en lo que viene a ser Chimú, luego Mochica. Entonces, y toda esa cultura respecto a la vida después de la muerte, lo traspasaron realmente a las culturas peruanas, ¿no? No sé si usted nos podría ilustrar al respecto. Sí, mira, la arqueología trata de buscar las rutas, ¿no? Las rutas, posibles rutas, pero a veces nos quedamos frustrados porque no tenemos más que información. Por ejemplo, los mitos, ¿no? El mito de Nailam, de dónde vienen, ¿no? ¿Quién es el que viene y qué hace? Los mitos han sido sucesos que han ocurrido y es una forma de entender y de describir. Cada pueblo tiene su forma de describir sus mitos de origen, porque es la naturaleza humana, no puede estar sin explicarse su origen, ¿no? Eso encontramos en todas por muy simples que sean, ¿no? Hasta las más complicadas que podamos encontrarlas. Y en el caso de Moche y todos estos asentamientos de la costa, eh, no tenemos periodos formativos lejanos, ¿no? Entonces es probable que hayan sido chipchas o donde fueran, que vinieron a asentarse en estas costas, ¿no? Y hay varias formas de entender nuestro desarrollo, ¿no? Cuando Tello planteaba el origen selvático, ¿no? Con Chavín, todavía está vigente su propuesta. Ahora los trabajos de de la doctora Rusciadi, que encuentra en Caral como 5.000 años de antigüedad, ¿no? Una arquitectura tan monumental para un formativo de 5.000 años es sorprendente, ¿no? No tuvieron cerámica, parece que no es que no pudieron desarrollar la cerámica, sino que no era necesario para las culturas la cerámica, pero sí la arquitectura, el conocimiento de la arquitectura, la astronomía, incluso se encuentra en Caral construcciones antisísmicas, imagínate para 5.000 años de antigüedad. Entonces, tenemos mucho todavía que investigar y conocer sobre nuestro pasado, ¿no? Nadie ha dicho la última palabra. Cuando Tello hablaba de que la cultura matriz era Chavín, porque tenía 2.000 años de antigüedad, ahora se encuentra 1.000 años antes que está Caral, ¿no? Y posiblemente así con las futuras investigaciones iremos ampliando nuestro pasado y ya no se puede hablar que Chavín es la cultura matriz. Y Eh, vamos viendo, y nos falta mucho que investigar. En Mochi están trabajando ya hace 15, 20 años y cada vez se encuentran más evidencias y más formas, incluso ya tienen un diccionario, creo, sobre las palabras moche, ¿no? Una lengua que se ha perdido.
y sin embargo es posible recuperarlas todavía, ¿no? Ya no hay ni un solo hablante del mochica, pero las palabras se siguen utilizando. Los apellidos, los topónimos, todavía representa en la lengua que se ha perdido, ¿no? La lengua Claro. la trajeron posiblemente. Mm, Sí, es interesante, pero hay más preguntas que respuestas, ¿no? Hay temas que se tiene que investigar y no todas todavía tienen respuesta. sí, doctora, muy interesante, la verdad. Y una última preguntita, aprovechando Mire. eh, su presencia. ¿Por qué plataformas, doctora, y no pirámides, por ejemplo? ¿Por un tema arquitectónico? ¿Por qué una plataforma encima de la otra? ¿Por qué, digamos, por qué el poblador antiguo optó por ese tipo de, digamos, de diseño para hablar de muerte y ese tipo, digamos, de situaciones? La pirámide. Eh, es una tradición, ahora estamos viendo, ¿no? Ahora que tenemos más información, ¿no? Es toda una tradición de la construcción de plataformas. En el caso nuestro son plataformas truncas que no terminan en punta, ¿no? En Egipto sí terminan en punta y todos son. Pero estas nuestras plataformas truncas sellaban un evento de un gobernante, ¿no? Se sellaba y se empezaba de nuevo un nuevo capítulo de la historia, ¿no? Algo así que el señor de Zipán gobernó unos 60 años, 50 años, se selló y se empieza otro nuevo proceso. El concepto de la historia no es el mismo que nosotros manejamos ahora, ¿no? El concepto lineal del tiempo. Posiblemente tenía que ver con otros factores de tiempo, el tiempo cíclico, el tiempo no era el tiempo lineal, el pasado está atrás, el presente que son segundos y el futuro estamos nosotros corriendo al futuro y no sabemos cuándo vamos a llegar a ese futuro, ¿no? Eh, es interesante ver, por ejemplo, la lengua quechua, el pasado también representa el futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos que cuál va a ser mi futuro, en mi futuro va a ser la muerte y mi futuro lo conozco, porque sé, en mi cultura está cómo va a ser mi muerte y dónde voy a ir a vivir después de muerto. Entonces, el futuro no les es desconocido. Si conocen su presente y su pasado, el futuro no tiene por qué ser desconocido, ¿no? En cambio, en nuestro concepto del tiempo lineal, el futuro no lo conocemos, no sabemos. Y estamos persiguiendo el futuro. El futuro, ¿dónde está? Para el mundo, en la lengua quechua, el futuro está atrás, ¿no? O sea, que ya lo he vivido. Y si yo lo he vivido, lo han vivido los otros, entonces me es conocido. No es una incertidumbre mi futuro. Es cíclico. Eh, es mucho mejor eso, en vez de preocuparme. Claro, es mucho mejor saber que ya sé, algo que ya sé, no que no lo desconocido, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el concepto de la muerte en el mundo andino, que no tengo premio ni castigo. Cumplo mis funciones, respeto los elementos de la naturaleza, no tengo por qué temerle a la muerte, porque En sé lo realidad, que voy a estar. así uno muere contento, la verdad, doctora. Claro. Así muero tranquila y sé que tengo que comunicarme con mis muertos y puedo movilizarme, puedo hacer todo como si estuviera vivo, ¿no? Entonces, Ah, la muy finitud interesante. total y el desaparecer no es, ¿no? El olvidar a los muertos era el peor castigo, dice, ¿no? Para el mundo. Y la gente criticaba, la comunidad criticaba cuando los familiares no recordaban a sus muertos. Era la Mm, peor ofensa para la comunidad olvidar a sus familiares fallecidos. Por eso es que cuando hay la reforma de Toledo, cuando reubican pueblos, sacan a la gente de su comunidad, los llevan para formar ciudades, pueblos, llevan mano de obra, el peor castigo era ese, ¿no? Sacarlos de su tierra, de su mundo, de su tiempo y llevarlos a otros lugares, ¿no? La mm, depresión y la forma de cómo, por eso que causó tanta mortalidad el tema del proceso ese, ¿no?
de las Con razón. regulaciones o fundaciones que le llamaban, ¿no? En el mundo andino tengo entendido de que se veneraba mucho, bueno, aparte de las huacas, a las momias incas que estaban presentes en todas las ceremonias, en todos los momentos que se tomaban decisiones Claro, estratégicas. estaban ahí, ¿no? Y por ejemplo, el Coricancha estaba, algunos cronistas hablan de 100, otros de 14 incas sentados ahí recibiendo y tenían su doble, ¿no? Su huay, que era una estatua en oro que estaba cerca al fardo que había sido ya la momia, ¿no? Entonces, estos recibían, tenían terrenos, ganadería, su familia se preocupaba. Eso les desfasaba a los evangelizadores, ¿no? Que años después siguieran los muertos teniendo acceso a sus terrenos de cultivo, a sus rebaños de ganado, y siguieran vivos dentro de la familia de su comunidad. Entonces, y decían que se gastaba mucho en alimentar a los muertos. Pero Muy son formas interesante. de entender, ¿no? Entender la vida y la muerte. Excelente, doctora. Muy interesante, la verdad, su Porque, exposición. Ya le estaré claro, consultando yo porque tengo que retomar mi vida académica y ya veo el camino que tengo que seguir. qué Muy, bueno. sí, doctora. Cualquier Muy cosa. gentil. Muy Ya, gentil por hasta su luego. participación. La verdad que ha sido Gracias. muy, muy ilustrativa para todos nosotros. Muchas Gracias. gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Ok.